Locativo argumental, régimen locativo, atributo locativo, complemento circunstancial de lugar. Esto parece un lío, pero quédate que te lo explico. Estos 4 complementos indican lugar, ubicación, localización, pero tienen claras restricciones que van a marcar la diferencia en el análisis, así que vamos a ir viendo. El complemento locativo argumental es el primero de ellos. Se trata de un argumento, es decir, es un complemento que es exigido por el verbo, a diferencia de, por ejemplo, un circunstancial de lugar o un atributo locativo. Para completar su significado, en el predicado tiene que estar este complemento. Esto ocurre con verbos como dejar, residir, poner. Respecto a su naturaleza, tenemos que saber que se trata de verbos locativos, es decir, verbos que indican lugar, pero, muy importante, lugar en dónde, ya que como veis aquí hay alguna diferencia. Sobre su estructura, el complemento locativo argumental puede ser o sintagma adverbial o sintagma preposicional. Pero aquí, a diferencia del siguiente, vemos que la preposición puede ser variable. Se pueden alternar preposiciones como ante, bajo, en, sobre, tras, o incluso sustituir, que es un truco, al igual que darnos cuenta de que la preposición es variable, sustituir ese sintagma preposicional por un adverbio. Por ejemplo, dejé a los niños en el parque. Bien, puedo decir, dejé a los niños ahí. O vive cerca del trabajo, lo puedo sustituir por un adverbio de lugar, vive allí. ¿Cómo sabemos que este verbo es exigido? Pues porque si digo dejé a los niños, el significado del predicado está incompleto. Me van a preguntar, ¿dónde has dejado a los niños? Pasamos al complemento de régimen locativo. Como veis, también es exigido por el verbo porque se trata de un argumento, pero hay algunas diferencias muy importantes. La primera es que ahora es un verbo de movimiento no locativo y ya nos indica el lugar de dónde o el lugar hacia dónde, porque se trata de verbos de origen o de destino. Respecto a su estructura, el complemento de régimen locativo siempre es un sintagma preposicional, salvo elisión, es decir, salvo que dejemos el predicado incompleto. De hecho, aquí reside el principal, o los principales trucos, mejor dicho, porque la preposición es fija, salvo que se usen preposiciones como a, hacia o hasta que implican el mismo significado en el predicado, por lo tanto se podría decir que son sinónimas. Además, el complemento de régimen locativo no puede ser sustituido por un adverbio de lugar. Si lo sustituyo, tengo que conservar la preposición. Vengo de allí. O, aquí tenemos un pequeño asterisco, ¿por qué? Porque no puedo decir viajé a allí. Esta es una excepción. Pero no es que sea una excepción a la regla, es que simplemente se hace una elipsis fonética. En vez de decir viajé a allí, decimos viajé allí. Igual que no decimos vengo del parque, decimos vengo del parque. La preposición es fija, pero no solo eso, sino que además es obligatoria. Por lo tanto, el segundo truco que podemos usar para comprobar que esa preposición tiene que ser utilizada sí o sí con ese verbo es hacerle una pregunta al verbo. Por ejemplo, si en la oración es vengo de la oficina, yo no puedo preguntar ¿dónde vienes? Al preguntar dónde, me obligo a utilizar la preposición que este verbo rige, que este verbo exige. ¿De dónde vienes? O si la oración es viajé a Roma, lo mismo, tengo que preguntar ¿a dónde has viajado? Por lo tanto, comprobamos que esa preposición tiene que ser usada. Nos quedan los dos complementos que indican lugar más sencillos, que son el atributo locativo y el circunstancial de lugar. Son muy similares porque ambos son prescindibles, es decir, el verbo no los necesita, pero a su vez son muy fácilmente identificables. ¿Por qué? Pues porque el atributo locativo es el que va con verbos copulativos, en este caso con los verbos estar y ser. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que el verbo pierde su valor copulativo y entonces el predicado deja de ser nominal para convertirse en verbal. Y esto sucede por una razón muy sencilla, y es que el verbo ya no indica una cualidad o estado del sujeto, sino una localización espacial o temporal. Como podemos ver en el ejemplo, estamos en el jardín, o el partido es a las 9 en el Bernabéu, que en este caso tenemos dos complementos locativos, uno temporal y otro espacial. Y por último tenemos el complemento circunstancial de lugar, que es el de siempre. ¿Cómo lo diferenciamos, por ejemplo, del atributo locativo? Pues porque el verbo no va a ser un verbo copulativo. ¿Cómo lo diferenciamos de esto de aquí? Pues básicamente porque el verbo no lo exige. Por ejemplo, en la oración los niños juegan en el jardín, podemos decir perfectamente los niños juegan. Este sintagma preposicional no es exigido por el verbo. Así que, como vemos, en resumen y ya para finalizar, en un complemento circunstancial de lugar tenemos un verbo predicativo que lleva detrás cualquier tipo de sintagma que indica lugar y que se puede eliminar, sustituir, etc. En el atributo locativo vamos a tener un verbo copulativo que nos indica una localización espacial o temporal. En el complemento de régimen locativo vamos a tener un sintagma preposicional exigido por el verbo y que si queremos preguntar por la acción completa tenemos que usar la misma preposición junto con el interrogativo dónde, de dónde o a dónde.
Y nos queda el complemento locativo argumental. ¿Dónde está la clave? Pues en que es un complemento exigido otra vez por el verbo, pero que en este caso sí lo puedo sustituir por un adverbio de lugar. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y te espero en el próximo vídeo para que la sintaxis deje de ser un drama.